Creo que ya va siendo hora de que empieces a empacar tus cosas, mamá. Lo dijo con una sonrisa levantando su copa de vino, como si brindara por un chiste inocente. La mesa estalló en risas. Hasta los suegros de Emily, mis nueros por matrimonio, se carcajearon como si fuera la ocurrencia del siglo. Pero yo no reí. No podía. Porque no era un chiste. Era una sentencia disfrazada de broma. Y lo peor de todo, nadie me defendió. Me sentí como si alguien hubiera encajado un cuchillo helado en mi pecho, girándolo lentamente mientras todos brindaban. Mi propio hijo, mi casa, mi mesa. Y sin embargo, yo era la extraña. No fue el comentario lo que me rompió por dentro. Fue la risa de quienes alguna vez abracé, alimenté, cuidé. La risa de Emily fingida mirando su plato. La risa contenida de Noah, mi nieto, quien bajó la mirada con vergüenza. La risa de aquellos que no tenían ni idea de lo que me había costado levantar cada ladrillo de esa casa. No respondí. No dije una sola palabra. Me levanté lentamente de la mesa con la dignidad que aún no me habían podido arrebatar y caminé hacia mi dormitorio. Allí abrí el cajón donde había guardado un folio. El folio que decía, en caso de que lo olviden. Pero antes de llegar hasta ese momento, tienes que entender cómo llegamos aquí. Porque esto no comenzó esa noche de Navidad. Esto empezó 3 años antes. La noche en que perdí a Richard. Mi marido murió en silencio mientras dormía. Después de 42 años juntos, después de compartir tantas mañanas en la galería de la casa tomando café y hablando de cualquier tontería, una mañana me desperté y él ya no respiraba. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. La casa entera se volvió un eco de su ausencia. Recuerdo cómo cada rincón parecía gritar su nombre. El sonido del frigorífico, el chirrido del suelo de madera, el crujido de las persianas. Todo lo que antes me parecía normal, ahora me resultaba insoportable. No podía dormir. No podía comer. Y lo peor de todo, no podía llorar. Me convertí en una sombra. Fue entonces cuando Ryan, mi único hijo, apareció con esa sonrisa condescendiente que había heredado de su padre, pero sin el calor que la sostenía. Mamá Emily y yo pensábamos, podríamos mudarnos contigo, así no estás sola mientras te recuperas. Lo dijo como si me ofreciera un regalo. Yo que había criado a ese niño entre sacrificios y silencios. Yo que había vendido mis joyas para pagarle la universidad. Pero no lo vi entonces. No vi la trampa. Vi a Noah. Mi dulce Noah de apenas 13 años que me abrazaba cada vez que cruzaba la puerta de casa, que me pedía que le leyera cuentos, aunque ya supiera leerlos él solo. Y pensé, si eso significa volver a escuchar sus pasos por el pasillo, si eso significa sentir vida en esta casa otra vez, ¿cómo podría negarme? Así que dije que sí. Los primeros meses fueron hermosos. Café en la mañana. Risas bajando por las escaleras. Las tareas en la cocina, los dibujos de Noah pegados en la nevera, el bullicio. Volví a cocinar con gusto. Volví a poner la mesa con esmero. Cedí espacio. Más del que debía, quizás. Le di a Emily la zona habitación principal. Ryan dijo que su espalda le dolía en la pequeña. Dejé que ella redecorara la cocina. Dijo que era más funcional. Incluso cedí el control remoto noche tras noche. Porque soy madre. Porque soy abuela. Porque pensé que eso era lo que se hacía por la familia. Pero los detalles empezaron a apuñalarme en silencio. Mi silla, la que Richard me había regalado por nuestro 25º aniversario, fue reemplazada sin previo aviso por un sillón negro más ergonómico. Mi juego de té de porcelana china, el de mi abuela, fue guardado en una caja alta fuera de mi alcance.
Las cortinas, las especias, las fotos. Todo lo que me definía iba desapareciendo. Y yo también. Emily lo dijo sin saber que yo escuchaba. Linda es como un fantasma. Siempre está ahí, un fantasma, en mi propia casa. Aún así seguí. Seguí preguntándole a Noah cómo le había ido en el colegio. Seguí doblando la ropa de todos sin que me lo pidieran. Seguí sonriendo en las cenas aunque por dentro gritaba. Hasta que una noche escuché a Ryan hablar por teléfono desde su cuarto. Esperamos tener nuestro propio lugar pronto. Vivir con mi madre ya se está haciendo pesado. Me congelé. Las llaves en la mano todavía frías del supermercado. No era una broma. No lo dijo por molestar. Lo dijo porque lo pensaba. Porque realmente querían que me fuera. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo me senté en mi silla en la que quedaba. Y supe con una claridad helada que todo lo que había dado, todo lo que había entregado, estaba siendo borrado. Me habían borrado. En los días que siguieron me convertí en una presencia silenciosa. Dejé de cocinar. Dejé de hablar. Dejé de preguntar si querían té. Y lo más escalofriante fue que nadie lo notó. Llegaron los folletos. Residencias de mayores. Vivienda independiente con dignidad. Nunca es tarde para disfrutar de tu propio espacio. Nadie dijo nada, pero los dejaban sobre la mesa. Una noche Ryan incluso me acusó de dejar el horno encendido, mentira, y dijo que había que empezar a explorar opciones para tu cuidado, mamá. Como si fuera una carga. Una responsabilidad que nadie quería. Pero yo no estaba loca. Tenía cada recibo, cada factura, cada prueba de que no era una anciana desquiciada, sino una mujer desplazada por quienes más amaba. Y así preparé mi pequeño expediente. Lo llamé en caso de que lo olviden. Y así llegamos a la noche de Navidad. A esa cena en la que yo misma cociné cada plato, en la que nadie me ayudó, en la que nadie me dio las gracias. A ese momento en que mi hijo alzó la copa y me borró con una sonrisa. No lloré. No les grité. No me rebajé. Me levanté. Fui a buscar el expediente. Y cuando regresé a la mesa, supe que esta vez sería yo quien tendría la última palabra. No dormí aquella noche. No porque tuviera miedo. No por tristeza. Sino porque por primera vez en años mi mente estaba despierta, afilada. Era como si algo se hubiera reactivado dentro de mí. Una parte que pensé que había muerto junto con Richard. Me senté en el borde de la cama hasta que el amanecer tiñó las cortinas de naranja con el expediente, en caso de que lo olviden entre mis manos como si fuera un escudo. No era venganza lo que sentía. Era claridad. Un tipo de dolor limpio sin dramatismo que llega cuando te das cuenta de que no has sido víctima de un error, sino de una estrategia. Ese día al despertar, nadie tocó mi puerta. Nadie preguntó si necesitaba algo, ni siquiera Noah. Y eso fue lo que más me dolió, porque yo sabía que él no tenía la culpa, que estaba siendo arrastrado por las decisiones de sus padres, como una hoja en el viento. Cuando bajé a la cocina, Emily ya había preparado el desayuno. Sin café, sin olor a tostadas, todo frío como ella. «Buenos días», dije con una voz que ni yo reconocí. «Buenos», respondió sin mirarme mientras limpiaba la encimera que yo misma había elegido hace 30 años. Ryan apareció unos minutos después con ese tono jovial que usaba cuando quería fingir que todo estaba bien. «¿Dormiste bien, mamá?» Levanté la vista. Lo miré a los ojos. «¿Tú dormiste bien, Ryan?» Después de lo que dijiste anoche. Su sonrisa se quebró. «Ay, mamá. Fue solo una broma.
todo el mundo lo entendió así. No, Ryan. Todo el mundo rió, que es muy diferente. Empecé a notar cosas que antes no quería ver. La forma en que Emily se apresuraba a cambiar de temas si yo empezaba a hablar en la mesa. Cómo Ryan apagaba la televisión si yo entraba al salón. Cómo Noah apenas me abrazaba ya como si tuviera miedo de elegir un bando. Y empecé a preguntarme, ¿en qué momento dejé de ser la dueña de esta casa y pasé a ser una invitada indeseada? No fue un momento, fue un proceso, lento, sistemático. Primero fue mi silla, luego mis cosas desaparecieron de la despensa. Después las decisiones ya no pasaban por mí. Una tarde escuché a Ryan hablando con alguien por teléfono. No tiene ingresos más allá de su pensión, ni se entera de los gastos. Me temblaron las piernas, porque no solo era mentira, era una mentira con intención. Tenía todos los recibos guardados, cada factura, cada comprobante de compra desde que Richard y yo diseñamos ese sistema de sobres coloridos en los años 80. Tenía pruebas, pero ¿a quién le importaban las pruebas? Cuando ya habían decidido que yo era una carga, comenzaron a aparecer folletos por toda la casa. Residencias de ancianos con jardines soleados. Sonrisas falsas en la portada. Uno en el buzón, otro en la cocina. Uno incluso en mi mesita de noche. Ni siquiera se molestaban en esconderlo. Una noche Ryan se sentó frente a mí. Mamá, estamos explorando opciones. Solo por si acaso. ¿Opciones? Sí, ya sabes. En caso de que necesites más apoyo. Apoyo. Qué palabra tan sucia cuando viene disfrazada de desalojo. Después de eso, todo cambió en mí. Dejé de llenar la despensa. Dejé de cocinarles. Dejé de doblar la ropa que dejaban tirada. Y lo más aterrador de todo, nadie lo notó. Ni una sola vez alguien dijo, «Gracias, mamá». Ni una sola vez Emily preguntó, «¿Te sientes bien?». Yo era un fantasma con nombre, un mueble más, una sombra que se colaba entre ellos sin hacer ruido. Pero no era débil, solo estaba cansada y decidida. Saqué la caja de documentos. Ordené los recibos. Clasifiqué los pagos. Imprimí el registro del notario. Verifiqué el cambio de nombre de la escritura Mi Casa. La casa que pagamos Richard y yo. Con trabajo honrado ahora sería de Noah. Porque si había algo que me quedaba claro, era esto. No iba a dejarle ese hogar a quienes intentaban borrarme. No les iba a regalar mi historia, mi dignidad, mi voz. Pasé días en silencio como quien prepara una revolución. En el jardín regando mis plantas mientras escuchaba a Emily al teléfono quejarse de lo difícil que era vivir con alguien mayor. En la cocina limpiando la encimera que ya nadie me permitía usar, mientras escuchaba a Ryan decir que ya estaba perdiendo el control. En mi cuarto frente a la foto de Richard susurrando, «No van a ganar». No así. Y entonces, una tarde cualquiera, mientras Emily y Ryan discutían sobre cambiar los muebles del salón, entré con mi expediente. Lo coloqué sobre la mesa del comedor. Los miré a los dos. Aquí están los documentos que prueban que esta casa la pagamos Richard y yo. «Mamá, no he terminado. No solo está pagada con nuestro trabajo, también está mantenida por mí. Estas son las facturas, las reparaciones, los impuestos, todo. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque están planeando echarme. Y no lo voy a permitir». Ryan rió. Una risa tensa. «¿Y qué vas a hacer?». «Ya lo hice. Saqué el papel final. La escritura, con el nombre de Noah». Emily palideció. Ryan se quedó sin palabras. Noah entró justo en ese momento con su mochila escolar, sin entender nada. Lo miré. «Cariño, esta casa será tuya algún día.
porque eres el único que todavía me mira como si yo importara. A partir de ese momento, algo cambió en el ambiente. No fue inmediato, no fue escandaloso. Fue como una grieta que se expande en silencio. Yo había recuperado mi voz. Y ellos lo sabían. Ryan no me habló durante 2 días. Emily me esquivaba como si yo fuera una amenaza radioactiva. Y Noah fue el único que se atrevió a acercarse. Lo encontré sentado en la galería aquella tarde con su cuaderno de deberes abierto y los ojos llenos de preguntas. Abuela susurró sin mirarme. ¿De verdad hiciste que la casa fuera mía? Me senté a su lado. Lo hice, cariño. ¿Por qué tomé aire? Porque tú eres el único en esta casa que todavía me ve. Noah bajó la cabeza. No dijo nada. Pero ese silencio no era de rechazo. Era de comprensión. Lo supe. Lo sentí. Lo que vino después fue un desfile de intentos desesperados. Ryan comenzó con las palabras suaves, los ojos de cordero. Mamá, lo hemos hablado. No tenemos a dónde ir. La escuela de Noah está cerca. No puedes hacernos esto. Levanté la vista de mi costura. Yo no les estoy haciendo nada. Ustedes fueron quienes decidieron que esta casa ya no era mía. Al día siguiente, Emily estalló en lágrimas. Nos estás separando. Estás rompiendo esta familia. Me mantuve en silencio. Dejé que su llanto llenara la cocina. Sabía lo que era el verdadero dolor. El de ser borrada en vida. Sus lágrimas eran una actuación barata comparadas con eso. Luego vinieron los insultos disfrazados de preocupación. «Estás confundida, mamá», dijo Ryan una noche. «No estás bien. Necesitas ayuda». Fue entonces cuando llamé a Patricia Morrison, la abogada de confianza de Richard. Hacía años que no hablábamos, pero su voz al otro lado del teléfono fue como una manta cálida en una noche helada. Le conté todo, con detalles, con fechas, con documentos. Patricia no vaciló ni un segundo. «Gregoria, lo que estás viviendo es abuso financiero». «No quiero dañar a mi hijo», le dije. «No lo estás dañando, lo estás deteniendo. Y te estás protegiendo». Con su ayuda tomé medidas que jamás pensé que tendría que tomar contra mi propia sangre. Cerré las cuentas conjuntas. Bloqueé las tarjetas que Ryan había estado usando sin decírmelo. Cambié las cerraduras de la puerta trasera. Y por primera vez en mucho tiempo dormí con tranquilidad. La tensión en la casa era densa como el aceite. Ya no era la casa de los desayunos compartidos ni las risas lejanas. Era un campo de batalla. Y yo era la mujer que por fin había dejado de pedir permiso para existir. Recuperé mi silla azul del garaje. La limpié con esmero. La coloqué en su rincón original junto a la ventana de la sala del sol. Allí, donde el sol tocaba con suavidad a las 9:30 de la mañana, me senté con mi té caliente y un libro viejo de cocina que había dejado de mirar hacía años. Y respiré. No suspiré, no lloré, solo respiré. Empecé a pintar de nuevo. Fui a la biblioteca y me inscribí en un curso de acuarela. Volví a hornear pan, no porque alguien me lo pidiera, sino porque el aroma me hacía sentir viva. Salí a caminar por el barrio. Entraba a la panadería y compraba un croissant caliente solo para mí. No para Noah, no para Ryan. No para nadie, solo porque lo deseaba. Empecé a llamar a 15 amigas que no veía desde el funeral de Richard. Nos reuníamos para café. Hablábamos de cosas que no giraban en torno a hijos, listas de compras o problemas matrimoniales. Hablábamos de nosotras. Una de ellas, Gloria, me abrazó con fuerza al salir del café. «Te ves distinta, Gregoria, como si te hubieras reencontrado». Y era verdad. Me había reencontrado. Un martes por la noche alguien llamó a la puerta.
Una mujer de unos 60 años, con la mirada cansada pero firme. ¿Eres Gregoria? Me habló de ti, Patricia. Pasa, por favor. Nos sentamos en la cocina. Ella me contó su historia. Un hijo que la había hecho firmar papeles sin leer. Una nuera que le gritaba cada vez que pedía algo. Un hogar que ya no sentía suyo. La escuché. No interrumpí. Cuando terminó le entregué una pequeña hoja que había impreso días antes. Invisibles no más. Grupo de apoyo para mujeres que reclaman su voz. Martes 7 p.m. en mi casa. Ella la tomó entre las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. No tienes que darme las gracias. Solo ven, el grupo creció. Éramos 12 la semana siguiente. Mujeres con nombres, con vidas, con historias, que las habían callado demasiado tiempo. Y cada martes, una por una, fuimos quitándonos el peso de la invisibilidad. Ryan intentó una última jugada. Llegó un jueves por la tarde con Noah a su lado. No quiere que nos vayamos. ¿Verdad, Noah? Noah me miró. Yo le devolví la mirada sin miedo. ¿Tú qué piensas, cariño? Se volvió hacia su padre. Creo que la abuela merece ser feliz. Ryan no respondió. Emily no volvió a irse a hablarme desde entonces. Pero eso ya no me dolía, porque entendí que había una parte de mí que nunca me podrían quitar mi dignidad, mi verdad, mi voz, y esa voz que durante años se había escondido detrás del deber y del miedo, por fin hablaba con claridad. No para destruir, sino para sanar. Y eso lo cambió todo. La mañana en que Ryan y Emily se marcharon, no hubo gritos, ni portazos, ni escenas dramáticas como en las telenovelas. El cielo estaba cubierto sin sol, como si hasta el día supiera que era una despedida sin flores. Pero yo no lloré. Me senté en la galería con mi taza de té caliente entre las manos y observé. Vi a Emily empacar los juguetes de Noah con prisa. La forma en que evitaba mirarme como si yo fuera una culpable sin juicio. Vi a Ryan cargar las cajas al maletero con la cabeza baja, como si la vergüenza se le escurriera por los hombros. Y luego vi a Noah. Él fue el único que se acercó. ¿Me vas a seguir queriendo, aunque no viva aquí?, preguntó abrazándome tan fuerte que pude sentirle el corazón en el pecho. Le acaricié el cabello con calma. Este siempre será tu hogar, Noah. Aunque estés lejos, aunque pasen años, aquí siempre habrá un lugar para ti. Se me quebró la voz. No por tristeza, sino por amor. El tipo de amor que no exige, que no chantajea, que no manipula. Cuando el coche giró la esquina y los vi desaparecer, exhalé. No era alivio inmediato ni felicidad repentina. Era espacio, como si por fin pudiera volver a respirar sin pedir permiso. Entré a la casa y me quedé de pie en medio del salón. El mismo lugar donde me habían silenciado, interrumpido, ignorado. Y lo escuché. El silencio. Pero esta vez no sonaba a vacío. Sonaba a paz. Caminé por cada habitación. Recogí los cojines del sofá, abrí las ventanas. El aire era distinto. No por lo que se había ido, sino por lo que quedaba yo. Encontré mi vieja silla azul en el garaje, la misma que Ryan había desplazado como si fuera basura. La limpié con cuidado, con respeto. La devolví a su lugar junto al ventanal de la sala del sol. Y cuando me senté en ella con mi libro y mi té, la casa volvió a ser mía. Los días siguientes fueron silenciosos, sí, pero no ese silencio que punza. Era un silencio elegido, voluntario. Empecé a hacer cosas por placer, no por deber. Volví a hornear pan
no porque alguien lo necesitara, sino porque me encantaba el olor. Volvía a escuchar música mientras limpiaba y a veces incluso bailaba. Sí, sola, pero libre. Una mañana fui a la floristería y compré un ramo de margaritas blancas. No para adornar una mesa que nadie agradecía, sino para mí, para llenar de vida el jarrón que Richard y yo elegimos juntos en Toledo hace más de 3 décadas. La casa se fue transformando poco a poco. No físicamente, no con reformas ni pintura nueva, sino en alma, porque una casa no necesita ser grande ni moderna para ser hogar. Solo necesita amor propio. Un martes abrí la puerta y vi a 6 mujeres esperando bajo la lluvia. El grupo de apoyo había crecido. Ya no éramos solo invisibles, éramos valientes. Cada una con su historia, cada una con sus cicatrices. Y cada martes nos ayudábamos a sanar. Hablábamos de hijas que se avergonzaban de sus madres por envejecer, de nietos a los que ya no se les permitía visitarlas sin permiso, de cuentas manipuladas de propiedades firmadas bajo engaño. Y lo más desgarrador era que en cada historia se repetía la misma frase: yo solo quería ayudar, solo quería estar cerca, solo quería sentirme útil. Y en ese solo, en esa humildad malentendida nos habíamos perdido. Una noche después del grupo me quedé sola en la cocina. La taza de té humeaba y la radio murmuraba boleros antiguos. Recordé la última conversación con Ryan. Había venido a hablar una última vez. Con lágrimas, con súplicas, con promesas de cambio. Pero yo ya no era la misma. No la misma que se callaba. No la misma que temía molestar. Ryan, le dije: no te estoy echando. Te estoy devolviendo lo que es tuyo, tus decisiones. Tú eliges cómo quieres tratarme. Y yo elijo cómo quiero vivir. Se quedó callado. Por primera vez sin argumentos. Y eso me dijo todo. Noah me visitó ese fin de semana. Llegó solo con su mochila y un cuaderno de deberes. Nos sentamos en el suelo como antes. ¿Estás más feliz ahora, abuela?, preguntó sin rodeos. Lo miré con ternura. Sí, cariño, estoy más feliz ahora. Él asintió. Volvió a su tarea y yo volví a respirar, porque esa es la verdad que nadie te dice. La curación no llega con fuegos artificiales ni tambores. Llega en una taza de té caliente, en el olor a pan horneado en el sol, entrando por la ventana a las 9:30 de la mañana. Llega cuando te das cuenta de que no necesitas que nadie te valide, que no estás rota, que simplemente te habían silenciado y ahora no más. A las mujeres que me lean que hayan sentido alguna vez que el amor de su vida era ignorado por los suyos. No es egoísta reclamar tu lugar. No es rencoroso poner límites. No es maldad defender lo que has construido. Es dignidad. Y nadie tiene derecho a quitártela. Cuando me senté con Patricia Morrison por última vez, fue para cerrar un ciclo. Ella hojeó los papeles, asintiendo con aprobación. «Has hecho todo lo correcto, Gregoria», me dijo. Con calma, con pruebas, con firmeza. Yo solo respondí: no era por mí, era por todas. Porque ya no hablaba solo como madre o como viuda. Hablaba como una mujer que durante años lo dio todo hasta que se dio cuenta de que su existencia se había vuelto una carga para los mismos que crió. La semana en que Ryan y Emily dejaron definitivamente la casa, me sentí como si el peso de 30 años se hubiese levantado de mis hombros. No se fueron con disculpas ni gratitud. Se fueron con portazos a medias y cajas mal cerradas. Pero no me importó, porque la justicia no siempre grita. A veces simplemente reside en quedarse de pie en tu propio hogar mientras otros se marchan con las manos vacías. Durante esos días, Ryan intentó por última vez torcer los hechos.
Fue hasta hablar con algunos vecinos trató de explicar que yo estaba senil, que me habían manipulado. Incluso insinuó que Patricia se estaba aprovechando de mí. Pero en este pueblo la gente recuerda, y muchos de esos vecinos fueron testigos de lo que yo di por esa familia. Uno de ellos, don Miguel, me trajo pan recién horneado una mañana. Doña Gregoria, usted siempre fue la que sostuvo a todos. Si alguien merece paz, es usted. Y esas palabras simples, verdaderas, fueron más reconfortantes que cualquier disculpa de Ryan. Emily intentó llevarse algunos muebles una tarde. Dijo que eran regalos de boda. «No te llevas nada que no hayas pagado», le dije. «Y tú aquí nunca pagaste nada, querida. Solo ocupaste espacio». Ella me miró con rabia. Yo le sostuve la mirada con una calma que aprendí con los años. En ese momento supe que mi venganza no era solo legal. Era emocional. Era dejarles ver que la mujer callada que despreciaron era más fuerte que todas sus mentiras juntas. Los martes seguían llegando mujeres al grupo. 12, luego 17, luego 25. Algunas lloraban, otras solo escuchaban. Pero todas compartían algo: el dolor de haber sido ignoradas, utilizadas, silenciadas. Una noche una de ellas, Marta, leyó una carta. Mi hija me pidió firmar unos papeles. Eran para vender la casa para ayudarnos a vivir mejor. Nunca imaginé que eso significaba dejarme en un piso sin calefacción. Cada historia era una puñalada. Pero cada testimonio también era un acto de rebelión. Un domingo por la tarde me llegó una carta certificada. Era de un abogado de Ryan. Una amenaza velada, un intento de impugnar la transferencia de propiedad a Noah. Decía que yo no estaba mentalmente estable cuando firmé los papeles. Patricia respondió en menos de 24 horas. Le mandó pruebas médicas, informes de capacidad legal, videos del notario y hasta las actas del grupo de apoyo como testigos de mi actividad. El abogado nunca volvió a contactar, y ahí supe que lo peor había pasado. Habían perdido. Noah venía cada fin de semana. Nos sentábamos juntos a ver películas antiguas o a jugar dominó. Un día me dijo: «Abuela, cuando sea mayor quiero ser como tú». Firme. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No de dolor, sino de orgullo. Porque por mucho que Ryan y Emily lo intentaran, no lograron arrancarme del corazón de mi nieto. Y esa fue la mayor victoria. En abril decidí dejar un legado más allá de los ladrillos. Fui al notario y redacté un testamento claro. La casa seguiría siendo de Noah, pero añadí algo más. Destiné un fondo de mis ahorros personales, los que ellos creían que no existían, para crear una fundación local de apoyo a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. La llamé La Voz de Gregoria. Quería que aún después de mi partida, esa fuerza silenciosa siguiera resonando. Quería que las mujeres como yo no volvieran a creer que estar solas era su culpa. El día de la inauguración colocamos una pequeña placa en el centro comunitario a todas las mujeres que fueron olvidadas en su propia casa, a las que criaron con amor y fueron traicionadas con indiferencia, a las que un día dijeron basta. Ese día no hubo flores ni discursos grandilocuentes, solo manos temblorosas aplaudiendo con fuerza. Y yo de pie con mi vestido azul marino, mi pelo recogido con dignidad y la certeza de que había convertido el dolor en algo útil. Recibí una carta de Emily meses después. No pedía perdón. Solo decía: «No entiendo por qué hiciste lo que hiciste». La leí una vez. La rompí. Porque no todas las heridas merecen reconciliación. Algunas solo merecen cicatrizar. Hoy la casa huele a pan recién hecho y a jabón de lavanda. Mi silla azul aún está en su rincón. Las risas de Noah resuenan los sábados.
Y en la mesa junto a la tetera hay un cartel pequeño que dice: no me fui, me quedé, porque era yo quien construyó todo esto. Y si alguna vez, al igual que yo, te han hecho sentir como un estorbo en tu propio hogar, si han apagado tus luces, tus voces, tus pasos, recuerda, no eres invisible, no estás loca y sobre todo no estás sola.